¿Qué tal amigos? Bienvenidos al curso de Classroom. En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante en la elaboración de los trabajos que le enviamos a los estudiantes y se llaman los formularios o tarea de cuestionario, como aparece en Classroom. La idea de este formulario es facilitar de alguna forma el trabajo del docente, ya que a través de él lo podemos configurar de manera que las respuestas de los estudiantes automáticamente sean evaluadas y se les asigne una nota. Entonces vamos a mirar cómo sería. Ubicados en la plataforma del docente, en la parte que dice trabajo de clase, vamos a ir al botón crear. Desde allí vamos a elegir la segunda opción que se llama tarea de cuestionario. Allí vamos a elegir un título para nuestro cuestionario. En el ejemplo de hoy pues lo vamos a llamar examen de cultura general. En las instrucciones escribiríamos una indicación para los estudiantes de cómo deben contestar el formulario. Vamos a dejar esa parte ahí opcional. Aquí encontramos el formulario que automáticamente se crea. Este formulario lo podemos crear incluso desde antes. Si nosotros dentro de nuestro correo vamos a Google Drive, en Drive tendríamos la opción de crear formulario y luego lo compartiríamos desde Classroom. Sería una forma de hacerlo, pero vamos a mirar primero cómo lo haríamos directamente desde acá. Entonces, este formulario que aún no le hemos dado título, ingresando en él comenzaríamos a llenar esos espacios que nos solicita información. Por el momento vamos a determinar que va para este grupo, para todos los estudiantes de ese grupo, y a ese formulario le vamos a dar un valor de 5 puntos. Vamos a asignar una fecha de entrega, imaginemos que es unos 3 días después, un horario por defecto, y vamos a decir que pertenece a un tema que se llama evaluaciones. Teniendo ya esto organizado y configurado, que lo podríamos hacer de una vez o lo podríamos hacer luego, no habría pues ningún problema. Antes de darle crear tarea, todo esto lo podemos editar. Vamos a la parte del formulario, vamos a ingresar en él dándole clic y estando dentro del formulario entonces vamos a mirar estas partes que lo conforman. En el lado izquierdo, en la parte superior, nos aparece un espacio para el nombre de ese formulario. Voy a dejarlo más corto diciendo que es cultura general. Este mismo título lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para hacerlo un poco más rápido. En el lado derecho nos aparece el botón para enviar. Si fuésemos a enviarlo a través de un enlace o compartirlo a través de un correo, en fin. Y aparece esta ruedita de configuración, aparece la vista previa y aparece cómo personalizar el tema. Esto tendría que ver entonces con los colores y la presentación. Aquí en estos 3 punticos hay una serie de opciones que podríamos utilizar en algún momento. La parte que más nos interesa es esta que está acá en el centro. Se refiere a las preguntas y se refiere a las respuestas, que esas las vamos a ver luego. En este momento nos vamos a concentrar en lo que es la elaboración de las preguntas en este cuestionario. Aquí tenemos varias herramientas con las cuales vamos a trabajar. La primera de ellas nos permite añadir preguntas, importar preguntas si es que ya las tenemos hechas, las tenemos en otro documento o tenemos otro formulario, añadir un texto en donde queramos escribir otro título o necesitamos en algún momento adicionar una descripción, un espacio para aclarar algo. Podemos insertar imágenes, insertar video o dividir por secciones. Vamos entonces a crear nuestra primera pregunta. En este espacio que está acá debajo del título, si yo doy clic, se abren las opciones para crear esta pregunta. Aquí vamos a escribir la pregunta y vamos a decir capital de Francia. Dentro de las opciones las vamos a escribir aquí. Vamos a colocar Italia, vamos a colocar París, Alemania, Miami. En esta parte derecha podríamos elegir el tipo de evaluación que queremos. Si lo queremos de selección múltiple, tipo casillas para marcar, para hacer una verificación, tipo desplegable, en fin, vamos a ir mirando poco a poco cada una de ellas. Entonces esta sería una primera pregunta y en esta parte de acá, aquí podríamos añadir una imagen y acá dice clave de respuesta. Si yo doy clic aquí, elegiría
¿Cuál es la respuesta correcta para que el sistema automáticamente evalúe la prueba? En este caso le vamos a decir que la respuesta correcta es París y que esta pregunta tiene el valor de 1 punto. Y luego le decimos hecho. Estos botones de aquí abajo, me permitiría copiar, eliminar la pregunta, y acá marcaría que la pregunta es de tipo obligatorio. Es decir, el estudiante no puede avanzar hasta que no conteste la pregunta. Desde estos 3 puntos se abren otras opciones que luego las veremos. Así diseñaríamos una primera pregunta. Si queremos una segunda pregunta, basta con decir aquí añadir pregunta y se abre un cuadro similar para que vamos ajustando o eligiendo el tipo de pregunta que queremos. Pero para hacer un poquito esto más ágil, yo ya tengo un formulario elaborado. Simplemente voy a venir acá y le digo importar preguntas. Aquí encuentro el cuestionario o el formulario que ya estaba diseñado con anterioridad. Selecciono el formulario y le doy seleccionar. En el lado derecho aparecen todas las preguntas que hacen parte de este formulario. Yo puedo simplemente seleccionar todo e importarlas todas. Pero como ya habíamos hecho una primera pregunta y es igual a esta, entonces esta la voy a descartar para que no se repita. Pero sí voy a importar las otras 4 preguntas que están acá. Entonces le decimos importar y observemos cómo aparece ya. Una primera pregunta que ya teníamos, hay una segunda, tercera, cuarta y quinta pregunta, para un total de 5 puntos. Cada pregunta tiene un valor de 1 punto. Vamos a mirar cómo fueron diseñadas entonces. Esta segunda pregunta es de tipo respuesta corta. Quiere decir que a la pregunta autor de la novela Cien años de soledad hay un espacio para que el estudiante responda quién es el autor. Pero hay unas respuestas que yo marqué como posibles respuestas válidas. Es decir, como es una respuesta, digamos, entre comillas, tipo abierto, el estudiante va a escribir, en este caso Gabriel García Márquez, pero puede ser que lo escriba con las tildes o sin las tildes que llevan esos nombres, o sin las mayúsculas de los nombres propios. Entonces yo elegí aquí en clave de respuestas, elegí 3 posibilidades de respuesta correcta, por si el estudiante se descuidaba en cuestión de tildes o en cuestión de iniciales mayúsculas. Eso es a criterio del docente. El docente va a determinar cuáles posibles respuestas puede aceptar un estudiante, porque aquí hay que tener en cuenta que hay que escribir exactamente como se diseñó, si está en minúscula o en mayúscula. Si se cambia va a aparecer incorrecto. Por eso se dan varias opciones. Y aquí se marca que el resto de la respuesta sería incorrecto. O sea, solamente valen estas 3 y se le asignó 1 punto. También se le dio a esta pregunta el carácter obligatorio. Y en la tercera pregunta que está acá, este tipo de desplegables, a la pregunta hay diferentes opciones. Acá se marcó la respuesta correcta, también dando la clave de la respuesta, miren acá, y el puntaje. Hay otro estilo de pregunta que es tipo casillas. En este estilo de pregunta tipo casillas se pueden marcar varias de ellas. O sea, el estudiante puede marcar varias. No es como en esta que solamente puede marcar una. Aquí puede marcar varias. Y la última también es de selección múltiple. Y vamos a darle aquí obligatorio. Bueno, vamos a mirar cómo lo vería el estudiante. Aquí hay un botoncito que dice vista previa. Así aparecería a los ojos del estudiante. Entonces en la primera pregunta, capital de Francia, vamos a darle aquí París. Miren que si yo elijo otra no me permite elegir 2. Solamente puedo elegir una y me dice el valor de la pregunta. En la segunda pregunta, el autor de la novela Cien años de soledad, aquí escribiría esa respuesta, y esta es de tipo desplegable, esta que está acá. Observen cómo puedo desde acá elegir la opción que considere. El hueso fémur se encuentra ubicado en, elegiría la respuesta y esa aparece acá. Acá, pregunta sobre los colores primarios, podemos elegir varias, que en este caso son amarillo, azul y rojo. Y el símbolo químico del fósforo. Dentro de las opciones solamente puedo elegir una. Cuando ya el estudiante termine de contestar, simplemente le da enviar. En este caso aparece en rojo porque ha dejado de responder una. Aquí tenía que responder algo, vamos a colocarle Gabriel y vamos a darle enviar. El estudiante, cuando ha terminado su evaluación, si el docente lo autorizó, él podrá ver la puntuación.
o enviar otra respuesta. ¿Desde dónde vamos a configurar eso? Entonces vamos a volvernos acá, voy a cerrar acá este formulario y me voy a quedar aquí. Acá donde dice configuración, en la parte de general, si yo activo esta casilla, quiere decir que solamente voy a aceptar estudiantes de la institución, o sea, del dominio en el que esté registrado ese estudiante, si está registrado con un correo institucional. Si es de cualquier correo, de cualquier tipo de correo que lo voy a aceptar, entonces hay que desactivar esta casilla para que todos los correos sean permitidos. Acá puedo activar esta para decir que se limite a una sola respuesta, es decir, el estudiante contestó una vez y ya no puede volverlo a hacer. También acá se les podría dar permiso para editar la prueba después de enviarla. O sea, la envió y quiso hacer unos cambios, entonces puede ingresar y cambiarlos. Pero entonces en este caso no lo vamos a permitir, ni siquiera que vean un cuadro de resumen. Y aquí en presentación podemos determinar si queremos que se muestre una barra sobre el progreso, el orden aleatorio de las preguntas, voy a activar esta. Y aquí en cuestionario, esto tiene que mantenerse activo para que sea un cuestionario. Si se desactiva, se pierde el concepto de autocorrección que tiene el formulario, entonces esa debe mantenerse así. Aquí voy a determinar si después de que terminen la evaluación ellos pueden ver la calificación. En este caso no quiero, entonces voy a activar esta que dice más tarde en una revisión manual. Es decir, que el estudiante terminó la evaluación y que no vea la nota inmediatamente, sino que quiero esperar a que todos terminen y ya luego les publico las notas. Entonces en ese caso también habría que tener cuidado con esta parte que dice el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta, de manera correcta o las puntuaciones. Esto quiere decir que una vez termine la prueba podrá ver cuáles fueron las acertadas y cuáles estuvieron los errores y cuánto sacó. En este caso pues voy a inhabilitar esta parte y le vamos a dar guardar. Entonces desde acá de configuración se establecen los parámetros con que queremos que aparezca la prueba. Y acá podemos darle un estilo, personalizar nuestro formulario con unos colores en la medida en que nos guste, nos parezca que queda más bonito o más presentable, a gusto de quien está diseñando el formulario. Una vez hecho todo esto, no hay que enviarlo, no hay necesidad de enviar el formulario, él se guarda automáticamente en el Drive, pero como lo estamos creando desde aquí, voy a volverme aquí al lado del docente, como lo estamos creando desde aquí es que vamos a enviar la tarea, no lo vamos a hacer desde este lugar donde está el formulario, no le vamos a dar enviar, lo vamos a hacer desde acá, una vez hayamos definido para qué grupo es esta actividad. Acá, si ustedes observan, no me ha tomado el nombre de cultura general, que fue el que le dimos al formulario, entonces voy a actualizar la página. Recuerden que la habíamos creado en evaluaciones. Fíjense que está en un tono gris porque aparece en modo borrador, porque aún no la hemos publicado. Entonces voy a darle de nuevo editar. Y ahora sí me tomó el nombre de cultura general, o sea, este es el formulario que ya elaboramos, que en este caso pues lo importamos. Reviso que todo esté correcto y ahora sí le voy a dar crear tarea y crear tarea. Y ahora nos aparece ya resaltado diciéndonos que tiene una fecha de entrega para el 28 de mayo, entonces esta evaluación ya está pública para los estudiantes. En nuestro siguiente video veremos cómo crear también evaluaciones tipo cuestionario, o sea, de estas mismas que estamos realizando, pero vamos a implementar un tipo de evaluación mucho más vistosa, con manejo de imágenes y mirando cómo podemos hacer unos recortes y unos ajustes sobre las mismas imágenes. Entonces los espero en el siguiente video.